lo que yo voy a presentar tiene que ver con, bueno, una contribución que esperamos sea diferente. Mis colegas han querido mirar la teoría organizacional desde distintos puntos de vista. O sea, esperamos estar compartiendo aquí con ustedes algo que va más allá de lo tradicional. Hemos sido insistentes en eso. O sea, quienes han decidido acompañarnos, esperamos que no estén sentados en una clase tradicional de gestión o de organización, donde volvamos a reivindicar a los próceres de siempre, no lo voy a nombrar, pobre señor, insistamos y a lo mejor con suerte podamos agregar un punto más en los 4 pasos para, sino que estamos aquí mirando cosas diferentes. Entonces Alex nos ilumina con una pregunta que es súper simple y que a lo mejor ni siquiera se nos había ocurrido hacer y no se nos ocurre hacer, cuando lo que se nos enseñan parece neutral y caído del cielo, ¿no? Que es de dónde viene lo que estudiamos. Luego Juan Felipe se hace una pregunta re interesante, o sea, ¿qué gestionamos cuando gestionamos innovación? Súper buena pregunta, porque también pareciera ser la innovación algo reificado y hoy día algo bueno per se. O sea, el que no innova no existe y pareciera que innovar en cualquier cosa que se innove es bueno en sí mismo. Y claro, y la relación entre la innovación tecnológica en particular y las personas es un tema. Yo acabo de tener una pana con el computador porque los computadores son fantásticos en la medida que están enchufados a algo y para estar enchufados a algo necesitan un cable. El cable es la manera en la cual las empresas productoras de tecnología nos mantienen en dependencia permanente. Los cables caducan. Es decir, todo el mundo sabrá que por más que tengas un computador de la misma marca, el cable no se comparte. Entonces tienes que gastar. Gastar y gastar y gastar y consumir y consumir y consumir. Buena pregunta. ¿Cómo se relaciona la gente con la tecnología? Bueno, y nosotros, yo también hablaré en plural, querido Pablo, queremos hablar de género. El Pablo pone un punto de vista súper importante. En primer lugar, un nosotros, que tiene que ver con una colectividad, que tiene que ver con que el trabajo que se hace no es individual, no es solo de un profesor, es de un colectivo. Tiene que ver con la importancia de romper con los espacios de aula, que es un elemento tremendamente importante de la educación, y la educación tiene que ver justamente con subvertir conocimiento y no seguir insistiendo en conocimientos tradicionales. Entonces, en el fondo, ¿desde dónde podríamos contribuir nosotros? Tiene que ver por preguntarnos, bueno, cuando hablamos de organizaciones, ¿qué decimos, qué pensamos o qué no estamos diciendo en términos de género? Que es una concepción, un modo de comprender el mundo, la sociedad, las prácticas, las performatividades en las que nos vemos envueltos, que tiene que ver con el modo en que nos entendemos también como personas. Y ahí queremos compartir un punto que en términos de teoría de estudios de género y teoría organizacional y género no tiene nada de novedoso, digamos, no es muy actual, pero creemos que es significativo, que es bastante fácil de comprender y hace sentido, que tiene que ver con la comprensión de las organizaciones como entidades generizadas y generizantes y sacarlas un poco de la neutralidad. Todos debemos saber que cuando se habla de género, normalmente lo entendemos como sinónimo de mujer, porque pareciera ser que la mujer es como que tenemos género, los hombres son, punto. Y normalmente tiene que ver con la reivindicación de las mujeres, porque los hombres nacieron reivindicados, entonces no hay que reivindicarlo. Entonces de ahí viene el tema, y normalmente cuando se aborda como vamos contando gente, cuántas mujeres y cuántos hombres hay, y estamos ahí en una competencia permanente de ciertos espacios pudieran ser ocupados más por unos que por otros, y tenemos la fantasiosa expectativa que en la medida que más mujeres ocupen los espacios, las cosas van a cambiar solamente porque ahí se sentó una mujer. Creo que tenemos bastantes experiencias que demuestran que no es así. Claro, yo pasé todas las diapositivas, que hace el herrero, cuchillo, palo. No me paso las mías, claro, aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos cómo mirar una organización desde los estudios de género? ¿Qué queremos decir? Queremos decir que no vamos a considerar la organización como un ente estable, estático, neutral, como un escenario simplemente donde se instala algo que parece ser el género,
donde se entalan subjetividades que pueden ser consideradas hombres, mujeres, lo masculino, lo femenino, o en la longitud en la que podamos considerarlo. Sino que lo que queremos pensar es que la organización, el modo en el cual nos organizamos, nosotros preferimos hablar de organizándonos, como si fuese un verbo y no un sustantivo. La organización no es una cosa que pareciera ser más estática, sino que el modo en el cual nos vamos organizando es ya un modo que está generizado. Es un modo que nos habla de ciertas prácticas, ciertas comprensiones que favorecen, invisibilizan, desfavorecen modos de hacer las cosas que tendrían que ver con esto que entendemos como género. Y por lo tanto, al mismo tiempo, son entidades y prácticas que son generizantes, o sea, nos vuelven a reforzar ciertas concepciones de lo que entendemos como género. Espero que la mayoría aquí y ojalá todos estemos atentos a una de las experiencias más relevantes, a lo mejor que se están viviendo en este país respecto de la experiencia del transgénero. Hay una familia en este momento que lucha abiertamente por la consideración de identidad de género de su hija pequeña. Y partieron la lucha en un colegio, tratando de que el colegio, a pesar de que el sexo asignado de la niña fue masculino, se le considere en su identidad transgénero como ella se siente. Por supuesto, el colegio respondió que no, porque en ninguna parte en un formulario existe esa posibilidad y porque nuestra legislación no lo permite. La familia insiste en pelear por esa posibilidad. Están haciendo algo que es tremendamente valiente. ¿Por qué lo muestro como un ejemplo? Porque nuestras instituciones y nuestras organizaciones, en esta característica generizada y generizante, cumplen ahí su rol, ¿no es cierto? Cumplen un rol de decir, de contribuir. ¿Saben qué? Hay dos géneros, po. Entonces, este colegio entran los niños, entran las niñas, pero estas cosas como a media no entran. O sea, no hay asiento para ellos, no hay un baño para ellos, no podemos pasar la lista. No hay cosa o celeste o rosada, pero nada intermedio. Entonces nos preguntamos eso en las organizaciones de trabajo. Entonces nuestra investigación que realizamos con Nicolás, que realizamos con Alejandro, hemos querido poner énfasis en esas preguntas, en un tipo de organización en particular. Partamos como por la casa y nos preguntamos por las universidades, por las organizaciones académicas, que es un tipo de organización en particular, que en general no pertenece al, no sé, al contenido respecto del cual nos preocupamos cuando hacemos clases, sobre todo en escuelas de administración o negocio. Pareciera ser que siempre hablamos de empresas productivas, de corte material más bien evidente. Las universidades hoy día pueden ser consideradas fácilmente empresas productivas, pero no hablamos de nosotros mismos, mejor hablar del resto. A nosotros nos parece interesante concentrarnos acá, porque es acá donde se construye conocimiento, es acá donde se instalan muchas ideas, y es acá donde se tiene además una circunstancia privilegiada para tener voz. Nosotros estamos aquí sentados hablando, todos ustedes atentamente nos escuchan. Entonces, ¿qué? Nos concentramos ahí, consideramos la universidad como una organización, consideramos género como un aspecto que nos permite comprender, como si fueran unos lentes que nos permiten mirarla, y desde dos puntos de vista, dos consideraciones relevantes que tienen que ver con el discurso y la performatividad. El discurso nos permite en el fondo acercarnos al modo en el que se comprende, al modo en el que conceptualizamos, al modo en el que significamos las cosas y que se refleja en el modo que las decimos, ¿no? Algunos profesores somos insistentes en decir el lenguaje construye materialidad, el lenguaje construye práctica. O sea, el cómo elegimos mencionar o representar las cosas no es trivial. Pero el género tiene mucho que ver también con la performatividad, con el modo en que se hace, el cómo insistimos, el cómo repetimos en él. No es que uno nace simplemente y te ponen un nombre, yo me llamé Marcela y no Marcelo, y luego me compraron muñecas y vestidos y listo.
y ya, y como en un día o en un mes quedé clasificada como mujer, sino que la construcción, el llegar a ser una mujer o el llegar a ser un varón o el llegar a ser cualquier identidad de género que tú quieras construir para ti mismo, es una performance, es una insistencia, es un actuar, es una construcción y deconstrucción, una organización y una desorganización permanente. Entonces nuestra pregunta es cómo ahí en las organizaciones académicas esto del género se crea, se recrea, se organiza y se organiza permanentemente, más allá de contar cuántas profesoras hay, cuántas ocupan posiciones privilegiadas o cuántos estudiantes tenemos en una u otra posición. Entonces quisiéramos de alguna manera compartir con ustedes algunos pequeños ejemplos de lo que han sido nuestros resultados preliminares hasta ahora y de aquellas cosas que más nos han llamado la atención. Nosotros estamos estudiando género y directamente nos acercamos a las prácticas que hemos querido estudiar, diciendo, ¿no?, explícitamente, mira, nosotros estudiamos género. Las reacciones respecto de eso son súper interesantes. Hemos observado clases, hemos observado prácticas cotidianas, hemos entrevistado colegas básicamente, porque ahí está nuestro foco. Y uno de los aspectos interesantes en términos de cómo se produce el género, cómo el género es organizado, reorganizado, desorganizado en las organizaciones académicas, está bastante relacionado también con su invisibilización. O sea, de alguna manera, cómo el género pareciera ser que a nivel de lo organizacional no está. Así como, ¿de qué estamos hablando? Y ahí tenemos, por ejemplo, una cita tremendamente interesante, es la intervención de una persona que entrevistamos y que después de una larga hora de charla, en el cual, por supuesto, se conversan de muchas cosas, la intervención es la siguiente, dice, bueno, la verdad es que hay un tema, no sé si hemos hablado de algo muy concreto o no, pero hay un tema que no hemos conversado, que tiene que ver con el género, ¿ya? Yo, por lo menos en lo personal, creo en la meritocracia y por lo tanto alejada de la condición de género. Lo interesante es que para esta persona entrevistada, a lo largo de una conversación, a lo largo de una relación que se había establecido con él desde la observación de sus clases, desde el intercambio de mail, el ponerse de acuerdo para realizar la entrevista, en la medida que no usamos la palabra género directamente, el género no había estado. O sea, al final de la entrevista dice, no hablamos de género. Así como sintiéndose de alguna manera interpretación nuestra, en falta, ¿no?, con la entrevista. O sea, si el género no se nombra, si el género no se dice, si uno no dice aquí, hey, pues hace ser que no está. Eso es un tema tremendamente relevante, porque se conecta con esta concepción tradicional de que las organizaciones son neutras al género, no tienen que ver con género, y neutrales, así, inocentes al género. Aquí no hay género hasta que no hablamos de él, en el fondo. Y con eso se invisibiliza el rol que la organización cumple. Entonces, si una organización invisibiliza el género, no se hace parte, se aleja de su responsabilidad y de su participación en la construcción. Lo que está diciendo la organización aquí es, bueno, yo no parece que no hablo de género, pero al mismo tiempo vemos cómo todos los días hay cosas que tienen que ver con género. En la misma frase, él continúa y dice, yo creo en la meritocracia y por lo tanto alejada de la condición de género. Lo dice explícitamente. Entonces la meritocracia es neutral. No tiene que ver con género. Bueno, se cree en general que la meritocracia es como neutral a cualquier cosa. Pero por sobre todas las cosas es neutral. Con eso se justifican un montón de cosas. Se justifican todas las desigualdades, se justifican todas las jerarquías, se justifican todas las posiciones de poder, todos los logros, en este caso académicos, que pudieran darse a la institución y su alejamiento de la condición de género. O sea, si pudiéramos ahondar quién haya obtenido algún privilegio meritocrático, no tiene que ver ni a favor ni en contra de su posición de género. Eso es interesante. Entonces el mérito es neutral. La condición de género no está relacionada al mérito en estas organizaciones,
el género no está hasta que no lo nombramos. Otra cita. Esta es una colega que nos comenta de una circunstancia que le sucedió a ella, en la cual ella esperaba recibir una información de parte de un colega y no la recibió. Entonces, respecto de eso, dice, él le dio una información a Juan, un tercer colega, y se le olvidó dármela a mí. Entonces ella lo confronta, le dice, yo le digo, oye, pero no me dijiste. Y la otra persona dice, pero yo le dije a Juan. Sí, pero es que yo no soy Juan, yo soy yo. Tú tienes que decirme a mí. No, pero es que se suponía que Juan te iba a decir, ¿te fijas? Entonces ella dice, entonces ahí, claro, el colega lo ve como una equivocación, yo lo veo como un problema de género. El análisis que podemos hacer de aquí es que tiene que ver también con el modo en el cual circula la información. La comunicación no es solamente aquello que se dice, sino que el modo en el cual organizamos su circulación, organizamos la forma en la que fluye, y eso es tremendamente importante. Hoy día todos podemos reconocer que el que tiene información tiene una posición de poder, ¿no es cierto? El que la maneja, el que la concentra, el que la distribuye. Cuando no recibimos información nos sentimos un poco afuera. Entonces, ¿qué pasa si la información circula solo entre ciertos actores de una organización y no entre otros? ¿De qué habla eso? ¿De qué habla cuando ciertos actores consideran que no era importante circularla hacia otras personas? Cuando ella sentía que era una información que era relevante para ella, pero su colega cree que distribuirla entre, en este caso, tal como ella lo ve, solo colegas varones, parece ser suficiente, y a ella en un segundo lugar le puede llegar por terceras personas. Como cuando él se ve interpelado, él dice, esto es un error. O sea, solamente un tema como cognitivo, hay una norma respecto de la cual yo cometí un error, que es una norma de circulación de información. Disculpa. Nuevamente, cierta invisibilización del género. Ahí hay un tema que él no ve, él logra reconocer cierta disfuncionalidad, pero una disfuncionalidad técnica. Hoy me salté el conducto, pero no ve que ese conducto ahí hay un problema político, un problema de poder, un problema que puede tener que ver con otras cosas. Y finalmente, una tercera cita ya bastante más implicada que dice, empezaron de distintas fuentes a abordar el tema del acoso sexual, pero entendido muy como una situación, o sea, como un tema de género, no como un tema de género, claro, un problema laboral, como un conflicto neutro, un conflicto laboral, digamos, en donde la relación de poder ahí se presenta solamente porque hay puestos distintos. Pareciera ser entonces de nuevo que tenemos lo laboral, el trabajo, aparte de los temas de género. Cuando hablamos de trabajo, de nuevo hablamos de aspectos de la neutralidad, del desempeño, y no lo vemos relacionado a otros espacios. Entonces, incluso en condiciones de alteraciones a lo que se consideran las relaciones que pudieran ser adecuadas en un contexto laboral, conocidas como acoso, incluso como acoso sexual, se consideran una alteración en las reglas del trabajo, que logran ser relacionadas con posiciones de poder, pero de nuevo poder laboral, poder jerárquico, poder vertical. Pueden haber interpretaciones incluso más radicales, ¿no? O sea, esa verticalidad podría hasta justificar ciertos, como la relación podría justificarse incluso de quién está haciendo la cita. O sea, aquí hay poder solo por diferencia de puestos. Eso se da. Cuando ella pone el asunto acá, lo pone de nuevo, en la no percepción de una circunstancia de género, en ese tipo de relación. Nosotros con esto queremos mostrar cómo hay otras prácticas, o sea, cómo en esta cotidianidad, cómo en este modo de hacer, cómo en este modo que tenemos de referirnos, de construir organización cotidiana, construimos otros aspectos de subjetividad, de identidad, de relaciones que no parecieran ser tan evidentes. Y que así como mis colegas sentados en esta mesa, tal vez podemos decir que todos hemos puesto el acento en aquello que
pareciera estar medianamente invisibilizado, ¿no? La pregunta de Alex por quién construye el conocimiento. Él menciona, en un momento usa palabras y dice, hemos sido clasificados por los clasificadores. Súper interesante, lo dijo así a la pasada. Uno nunca se pregunta por quién clasifica, uno le crea la clasificación. Y nada más. Y nunca dice, bueno, ¿y quién hizo la clasificación? O sea, a mí, ¿quién me puso aquí? O ¿quién la inventó incluso? ¿Quién inventó la categoría y por qué no inventó otra? Juan Felipe se pregunta de nuevo, hay una relación ahí entre ciertos aspectos que ha quedado en caja negra, que nadie mira. Y Pablo nos invita a conocer saberes distintos, aquellos que el conocimiento tradicional de la administración no pone sobre la mesa. Nosotros también invitamos a mirar esto. Creo que de alguna manera, y un poco tristemente, y eso es por qué nos interesa compartir este aspecto, no son estos los contenidos que están normalmente presentes. Hay que hacer un seminario especial para hablar de ello. Y agradecemos a todos los que se interesan en escucharlo. Para nosotros es tremendamente relevante. Es tremendamente relevante develar y relevar, por ejemplo, un aspecto como este, es político. Tiene que ver con la experiencia que se está viviendo en este minuto en la familia Escobar y su hija. Es la existencia misma de una persona la que está impedida. Su existencia queda vedada, queda violentada, queda en el límite de las posibilidades, porque nuestras organizaciones y nuestra forma de organizarnos no ha sido capaz siquiera de concebir una posibilidad diferente a la normativa. Entonces, seguir contando simplemente hombres y mujeres en las organizaciones es seguir insistiendo, por mucho que sea súper válido el señalar que en esa contabilidad de todas maneras hay un desbalance gigantesco, es seguir insistiendo en una polaridad que margina a un porcentaje importante de aquello que llamamos minoría, pero que es súper fácil entender que son la mayoría. Somos, la verdad, la mayoría. Yo creo que muy pocos hoy día podrían levantar la mano y clasificarse automáticamente en la tradicionalidad. Así que desde eso, bueno, muchas gracias.